Muy bien, entonces, y marketing. Y me gustaría empezar con una frase que se llama que dice, una vez establecida, esa cultura de consumo no discrimina absolutamente nada y todo se convierte en elemento de consumo, incluso el significado, la verdad y el conocimiento. Esta frase nos está diciendo que todo se vuelve como un producto. Entonces podemos empezar a reflexionar sobre cómo esto puede ser cierto, ¿no? Cosas que tienen que ver con la fe. Hay una película que se llama Loca por las compras, que aunque es una película de entretenimiento, los primeros dos minutos es muy interesante. Yo les sugiero que la vean, la película, porque habla cómo el capitalismo nos enseña de una manera muy práctica, muy graciosa, cómo el capitalismo funciona, cómo es tan atractivo para las personas hacer compras de cosas que no necesitan, pero realmente todo se convierte en un elemento de consumo. Hay que tener en cuenta que el campo religioso es un espacio lleno de cambios y de transformaciones. Tenemos que la globalización, hay una rapidez de las cosas, de la información, y nosotros debemos de preguntarnos cómo los sistemas religiosos eh, están ante esta transformación, cómo reaccionan estos sistemas religiosos, qué están haciendo, qué técnicas, qué estrategias están haciendo para no perder fieles, para ganar más almas, para ganar más personas a sus grupos. Y bueno, eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y una de las estrategias más importantes que los sistemas religiosos están haciendo, no solamente la comunidad evangélica, sino podemos hablar también de la mayoría en el hinduismo, en la comunidad católica, en todos los derivantes del cristianismo, incluso en el budismo. Podemos hablar de algunas técnicas de marketing. En algunos sistemas son más marcados que en otras, pero realmente en esta época actual el marketing es algo muy importante. Entonces, bueno, el marketing, ¿cómo lo podemos definir? Como un conjunto de técnicas empleadas no solamente para actuar en un mecanismo de trueque. El marketing no solamente es un trueque, sino que el marketing nos va a explicar las acciones humanas que se envuelven en el proceso. ¿Cuáles pudieran ser estas acciones humanas envueltas en el proceso? Puede ser el deseo de la persona, esa satisfacción que tiene, ese imaginario que va cuando quiere adquirir algo. Ustedes pónganse a pensar cuando ustedes quieren adquirir algo, incluso algo muy básico como un pastel o como una ropa, una prenda de ropa, hay algo que se produce en ustedes. Entonces, el marketing explica también estas acciones humanas vueltas en el proceso. También nos dice Leonildo Silveira, que es un autor muy famoso. Él trabajó sobre todo la YURT, la Iglesia de Pare de Sufrir, con un estudio muy, muy bueno, en un libro que se llama Teatro, Templo y Mercado, que aquí les estoy poniendo los datos, y él habla de algo que se llama marketing religioso, y dice, es el público consumidor creado, descubierto y organizado según reglas mercadológicas, las cuales determinan las formas de elaboración y distribución de los bienes por la instancia productora. Entonces, él dice que la sociedad industrial abrió el mercado a un consumo religioso. Entonces, ahora vamos a ver un poquito quiénes son los evangélicos y cómo están funcionando. Vamos a ver algunas estrategias. Les voy a pedir que pongan mucha atención en las estrategias, pero quiero que quede claro quién es la comunidad evangélica, porque a veces una confusión sobre qué es, ¿no? ¿Qué es la comunidad evangélica? Entonces, vamos a ver, una que es eu y otra que es las dos palabras o las dos raíces vienen del griego y una significa proclamación y la otra hace una alusión a más allá de la muerte. La palabra evangelio de una manera literal se puede traducir como un mensaje o una proclamación que va más allá de la muerte.
pero por la historia, por muchas cosas que sucedieron, se acortó este término. Evangelio fue traducido o hasta la fecha se reduce como buenas nuevas, que cambia la vida de las personas, no solamente en esta vida actual, sino toda la eternidad. Entonces es una noticia que cambia la existencia de la persona. Por eso es muy importante. La comunidad evangélica es muy, muy diversa. Tienen diferentes denominaciones, pero comparten algunas características. Podemos nosotros definir o tratar de poner categorías de una comunidad que sea evangélica siguiendo, número uno, la experiencia de la conversión o nacimiento. La comunidad evangélica, todos los que entren ahí van a reconocer a Jesucristo como único redentor y medio para la salvación. La oportunidad de tener contacto con la divinidad sin ningún mediador. El mantenimiento de una experiencia y relación personal con la divinidad. El interés y fomento de la evangelización. Esto es muy importante. Un grupo que esté solamente enfocado en sí mismo, que no evangelice, no se puede denominar evangélico. Entonces, y el canon protestante de la Biblia como fuente de autoridad. La comunidad evangélica regularmente cree que no se puede quitar ni añadir nada a la Biblia. Hay reglas de interpretación, reglas de hermenéutica e interpretación, en las que las interpretaciones bíblicas y el canon protestante de la Biblia es la fuente de autoridad. Entonces, el parámetro para definir muchas cosas siempre va a ser la Biblia. De esta manera, nosotros podemos identificar, o cuando estamos haciendo categorías en los grupos que estudiamos, si un realmente puede evangelizar categoría o podemos ponerle como con base cristiana no evangélico, como muchas veces se hace en el censo, como es el caso de la luz del mundo, el pare de sufrir, y diferentes, los testigos de Jehová, los mormones y otras denominaciones y otros grupos religiosos. Y bueno, los evangélicos ascienden a 23 millones aquí en México, aunque no todos son practicantes. Estos datos son del doctor Elliot en libros que el 40% de la comunidad evangélica de estos 23 millones son realmente militantes, es decir, que dedican alrededor de 8 horas a la semana en su iglesia. Entonces tenemos como 9.2 millones. Estos datos son diferentes a los datos del INEGI. El INEGI reduce bastante el número de evangélicos en el país, pero yo decido tomar el dato del doctor Masferrer porque es realmente muy bueno. Aquí también en el libro que les comentaba trae como un poquito más claro cuáles son las noticias en la ciudad y de manera general en el país. Y bueno, vamos a empezar con esto de, no sé si ustedes conocen a Marcel Mauss, pero Marcel Mauss tiene un modelo que es como dar, recibir y devolver. Yo pensé en cómo podríamos utilizar un modelo parecido en torno al marketing en la comunidad evangélica. Porque una pregunta que les voy a dejar aquí al aire es esta, así como, ¿no es la conversión también un gran focus para las ganas? Una agrupación gana personas, gana fuerza de trabajo, gana fuerza de trabajo porque esas personas en algún momento van a servir en ese lugar y también va a donar ofrendas o diezmos o hacer primicias, diferentes cosas. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Hay un periodo de inversión de parte de la comunidad o de la agrupación para ganar a las almas, un proceso de conversión y luego vienen las ganancias. Yo sé que se escucha a lo mejor muy frío, pero quiero que ustedes lo vean también de esta manera. Las ganancias es de dos polaridades. Número uno, ganar almas, que es un mandamiento que todos debemos de predicar a toda criatura. Todos debemos de evangelizar y
Y todos debemos de decir eso, ¿no? Eso es lo que un evangélico te diría, ¿no? Pero también la otra ganancia que yo les quiero explicar es sobre todo que es la comunidad evangélica se convierte entonces en una agencia financieramente sostenible, que eso es como lo más interesante para mí, no solamente la parte espiritual de cumplir con un mandato de la divinidad, sino cómo la comunidad evangélica se convierte en esta agencia financieramente sostenible, porque muchos años atrás se pensaba que todos los recursos financieros venían del extranjero, venían de Estados Unidos o de otros lugares para que las comunidades pudieran crecer. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las estrategias más importantes que la comunidad evangélica está haciendo. Espero que estén listos y vamos a ir un poquito rápido. Bueno, no rápido, pero vamos a irlo hablando en breve. Aquí ustedes pueden ver diferentes tipos de Biblia. Aquí si ustedes, por ejemplo, que están ahorita en la escuela de antropología y quieren una Biblia especializada, aquí está la Biblia arqueológica, ¿no? Tenemos la Biblia Extreme del Joven Radical, la Biblia para los nuevos creyentes, la Audiobiblia y bueno, ¿cuál es esta estrategia? Número 1, mundo global, actividad local. Todas las agencias financieras tienen que pensar globalmente. Uno no puede lanzar un producto, una agencia financiera no puede lanzar un producto y ser exitoso si no está pensando de una manera. Eso es algo muy importante, pero también hay una actividad que se denomina local, es decir, que se reconocen y entienden las diferencias culturales para usarlas como ventaja competición de productos. Ustedes a lo mejor han escuchado que el McDonald's no sirve lo mismo o este pollo Kentucky Fried Chicken en México que en Venezuela, que en Colombia, en un país europeo. Todos estos sabores cambian. En algunos, por ejemplo, se ofrecen lentejas, así, sopa de lentejas en Colombia, así es, ¿no? Acostumbrada a comer así. Entonces el Kentucky, uno en vez de aquí que lo acompañamos con puré de papa y ensalada, se acompaña ya con arroz y lentejas. Entonces, la actividad local tiene que ver con la diversificación de productos conforme a lo que es interesante para ese público. Entonces, nosotros tenemos aquí productos religiosos como las Biblias que les estoy mostrando, dependiendo el público. Aquí tenemos la Biblia para bebés y las que les he comentado. Entonces, asimismo pasa con muchas otras cosas como la música que ahorita vamos a ver. Y bueno, este es mundo global y actividad local. Número 2, el ministerio como estructura organizativa más importante. La palabra ministerio viene del latín ministerium, que quiere decir servicio. Entonces, hay una cosa muy interesante que pasa porque la globalización, como ustedes saben, trae un desdibujamiento de las fronteras, pero también en la parte religiosa, en la comunidad evangélica en específico, la globalización ha traído una erosión o un desdibujamiento de las denominaciones. Es en la que alguien va a comprar que no le importa su denominación. Uno no va a una librería cristiana a decir, ay, este separador o esta camiseta es presbiteriana o es bautista o es pentecostal. No, sino que simplemente uno ve un libro o uno ve una Biblia y está feliz con eso y lo compra. Sí hay productos con denominación específica, pero son la minoría. Entonces, los ministerios son organizaciones organizativas o es la estructura organizativa, perdón. Y bueno, ¿qué podemos decir aparte de esto? Que puede ser de la misma iglesia o de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, pero que tienen una visión en común. Es decir, si yo quisiera juntarme con un amigo o una amiga que le guste la edición de libros, de artículos de revistas, entonces podríamos juntarnos para hacer un ministerio de editorial. Esto es muy, muy importante. Y bueno, vamos a ir a la siguiente. No sé si hasta aquí
pueden ir apuntando sus dudas y pueden mandármelas por correo. Y bueno, entonces los ministerios es el componente estructural, identitario y organizativo más importante de la comunidad evangélica. En la Ciudad de México encontramos alrededor de 700 ministerios activos y yo los distribuí en 24 categorías distintas. El libro, cuando se hizo la edición del libro, aquí en el libro aparece el catálogo con los 700 ministerios. Se agregó una categoría más y al final quedaron 25 categorías. Se hizo una especie que consideré que era importante. Pero les voy a decir ahorita cuáles son estas categorías. Entonces, y aquí pueden ir viendo algunas fotografías. Es la categoría de arte, asistencia médica, asistencia social, compañerismo pastoral y congregacional, consejería cristiana, diseño y publicidad, distribuidoras de materiales en general, distribuidoras y productoras musical, distribuidoras y productoras de películas, videos y testimonios, distribuidoras de ropa, distribuidoras y productoras de regalos, editoriales, escuelas de educación básica, escuelas de música, gestión de proyectos y management, institutos y seminarios teológicos. Aquí vendría la de misiones, multimedia, niños, radio y televisión, recursos de capacitación y desarrollo de la iglesia, restauración, preservación y artículos para Biblias, revistas y periódicos, salones y puntos de reunión y servicios de turismo. Aquí, como ustedes pueden ver en la foto, aquí también. Estos son categorías que la comunidad evangélica ofrece a través de sus ministerios. Es decir, que uno puede, si necesita ir a una escuela de música, uno puede buscar en el catálogo qué escuelas de música hay, o una primaria o un kinder para los hijos que sea evangélico, uno puede ir dentro del catálogo y ver las opciones que son de la ciudad. Estaría muy bien hacer uno que fuera de todo el país, pero pues sin duda es un trabajo un poquito complicado. Y bueno, vamos a ir con la número 3 de las estrategias de marketing y de crecimiento en la comunidad evangélica, la identidad del creyente. La comunidad evangélica abre la posibilidad de ser alguien o de ser la diferencia. La comunidad evangélica mucho con la cuestión de identidad. Yo creo que ustedes saben que este periodo, esta época ha recibido muchos nombres, ¿no? Como modernidad desbordada, sobremodernidad, posmodernidad, muchas cosas, pero las características son la raíz de los sujetos se considera que es el dolor. Es un sujeto fragmentado o roto. Entonces, el concepto que yo uso de conversión es el concepto de Manuel Delgado, que él dice que la conversión es precisamente este proceso o la unificación de personalidades que viven con angustia la experiencia de la fragmentación. Cuando una persona se convierte a un grupo, entonces vive esta como unificación de las partes fragmentadas de su ser. Entonces es por eso que se puede trabajar esta parte de la identidad. Y bueno, el creyente entonces será colocado en el servicio de la iglesia según sus características y talentos únicos. Es decir, se le va a incorporar algún ministerio. No importa, por ejemplo, si una persona es que me gusta hacer o dibujar. En la iglesia le podrían decir, bueno, pues entonces dibuja cómics. El punto aquí es que cuando una iglesia es saludable, lo va a tratar de enfocar al creyente en lo que él es único y tiene un talento único que la iglesia ofrezca, a lo mejor un ministerio de arte, un ministerio a lo mejor de evangelismo a través de cómics, no se puede, hay muchas opciones. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el trabajo de la identidad. Esta otro es una manera de reforzar esta parte de la diversificación de producto. Si ustedes se fijan en las compañías normales seculares, siempre hay
algo nuevo, incluso en los celulares, ¿verdad? Está saliendo un modelo nuevo y ya salió algo nuevo. Estamos con esa parte de la novedad. En esta parte de la espiritualidad y la cuestión del creyente evangélico en específico, siempre hay una cuestión de la renovación del creyente. Siempre ustedes iban de trabajo de campo a los servicios de culto o escuchan en YouTube algunas sermones o predicaciones, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces este es el discurso. Tienes que buscar algo nuevo o cántale a Dios una alabanza nueva hoy, una palabra nueva, una canción, un mensaje, algo. ¿Por qué? Porque precisamente se cree en algo que se llama la renovación del creyente, que como la comida o como en un celular, uno debe de recibir de Dios todos los días, pues su espíritu, su alegría, su paz, etcétera. Entonces, muy importante en la cuestión del marketing, porque va a fomentar la innovación y el consumo de los productos. Porque si yo tengo un devocional para el de agosto, pero ya va a empezar septiembre, entonces tendré que consumir contenido, sea virtual, de la librería, comprar un devocional para que yo me... Entonces esto es vital. Y el sujeto es visto de una manera. Hay productos para desde los bebés. Aquí les estoy como productos que, bueno, dentro de la línea de investigación, muchos de los compañeros hemos ido a las expo, hemos ido a los eventos y ojalá que ustedes tengan la oportunidad de ir una vez que pase toda esta parte de la pandemia. La estrategia número 5 es algo que se llama dumping, que es algo que se conoce como venta por debajo de los costos de producción. Es decir, esta visto un producto que cuando sale al mercado es muy barato y uno empieza a comprar. Una vez que lo compra y te gusta, dices, ay, yo lo voy a seguir comprando, pero el precio de repente cambia, porque era precio de introducción. El dumping, esa es la idea. Una vez que el cliente conozca el producto, se convertirá en el futuro comprador. Entonces, regularmente en las ferias de liquidación cristiana tenemos muchos productos en dumping. Por eso vemos que mucha gente, muchos de los líderes de las iglesias van a suministrarse de productos a eso. Hay algo en las iglesias evangélicas, no en todas, porque que se prueba, por ejemplo, un expositor se va a comprar no solamente esa vez, sino por muchos meses. Entonces es como garantizar a un cliente efectivo de largo plazo. Las ferias de liquidación son muy importantes. Aquí les puse algunos ejemplos que pasan en México. Aquí les puse la Gran Feria Cristiana de Liquidación Outlet, la Expo Cristiana, llamo Expo Visión, que solamente la hicieron una vez porque había una librería que se llamaba Visión. Luego fue un poco sospechoso cómo pasó porque, bueno, los líderes estaban involucrados en algo malo y en toda Latinoamérica hay. Entonces, realmente esto es algo muy, muy importante. Las ferias de liquidación cristiana no solamente es un caso. Entonces, nosotros podemos ver cómo está funcionando la comunidad evangélica en todo. Número 6, el uso de los medios de comunicación. No sé ustedes, si pudieran decir un número, piensen en un número, en cuántas personas ustedes creen que al día leen la Biblia a través de Facebook. No sé si ustedes tienen Facebook, yo sí, la verdad, no tengo otras redes sociales, me cuesta trabajo tener varias redes sociales, pero ¿ustedes cuántas personas creen que leen la Biblia a través de Facebook? Más de 9 millones de personas están leyendo la Biblia. Entonces, de que veamos cómo los medios de comunicación
en el Internet están funcionando. También cosas como el radio y bueno, también la televisión abierta que algunas veces se ha llegado a utilizar. Y bueno, hay un concepto que se llama de la pantalla global, no sé si lo han escuchado. Este concepto viene de Lipovetsky, ustedes pueden leer este libro. Entonces, ese es muy interesante cómo habla de cómo en todos lados donde volteemos, en los anuncios, en la carretera, en los celulares, las tablets, la televisión, en el subterráneo, todo, hay pantallas. Entonces, estamos en esta época de la pantalla global. Y el uso del Internet puede ser diferenciado en tres casos. Los radios disponibles las 24 horas en distintos idiomas. Uno puede escuchar las 24 horas algo cristiano en portugués, en alemán, en muchos idiomas. Las páginas de Facebook o blogs que se abren en ministerios o grupos locales y más ahora, por ejemplo, con la pandemia ha sido que hay mucha diversidad de gente que está haciendo sus servicios de culto en vivo o transmitiendo cápsulas, haciendo todo ya es virtual ahora que no vemos o actualmente una ilustración perfecta de este supermercado espiritual en el cual circulan y se aprovisionan ellos mismos, lo que provoca, la que provoca una explosión de la religión virtual. Es decir, que en un clic uno puede escoger qué contenido quiere tener. Si quiere escuchar un servicio a lo mejor que está pasando en España, uno puede tener acceso a materiales. Pero hay una cosa muy interesante de interés ahora en los medios de comunicación y en este caso es Internet. Número 7, la imagen creyente o los movimientos evangélicos en relación con el marketing. Hay algo que se llama como pues un traspaso. Aquí les puse los ejemplos. Es decir, se usa un traspaso de una marca reconocida secular a un lema cristiano y es algo que vende en gran manera. Por ejemplo, Converse, que es conversa con Dios, ¿no? Que es un impreso de las camisetas. O que es como al final, que es I love New York y I love my enemies, ¿no? Yo amo a mis enemigos. Una serie que ya es un poco, no es actual, que se llamaba Mujeres Desesperadas, y entonces hicieron uno que es como Hogares Desesperados, ¿no? Entonces se trata de que la gente se sienta atraída con esta transacción de marcas. También el creyente postmoderno prueba constantemente ropa nueva, perfumes, también hay una personalidad renovada. Entonces, el consumo no gira en torno a bienes y servicios útiles para satisfacer necesidades fijas, sino a la construcción de un estilo de vida expresivo, personal y único. Es decir, que se fortalece una macroidentidad evangélica. Es decir, igual con los stickers de los coches, uno puede decir, esa persona es cristiana. O cuando uno va en el subterráneo y entre ellos los mismos creyentes usan las mismas playeras, pueden decir, esa persona también va al mismo evento que yo, o es creyente, o respeta sus diferentes cosas. Número 8. Hasta aquí yo espero que vayamos bien. La estrategia número 8 es la géneros musicales. La historia de la música ha tenido un proceso largo dentro de la comunidad evangélica. Es una de las características más especiales porque ustedes saben que una de las partes más importantes de la comunidad católica fue la pintura, porque la gente no sabía leer y la comunidad las pinturas para contar de la Biblia y evangelizar. Dentro de la comunidad evangélica se usó mucho que a través de canciones la gente pudiera aprender y pudiera dedicar también a Dios bíblicos. La música es
de las herramientas más importantes para difundir el mensaje religioso, ya que puede ser escuchada en sectores diversos y bueno, cualquier individuo puede cantar o aprender la letra de una composición y sobre todo por la cuestión de las emociones. La música dentro de los ministerios cristianos evangélicos ha rebasado simplemente o como una publicación de himnarios, lo que es próspera industria cultural. Sony Music hace unos años, hace como 4 años, firmó y está firmando cantantes cristianos. ¿Por qué? Porque es productivo. Porque es productivo. No sé si escuchan la música. Acá hay alguna música igual de fondo. Está pasando por aquí, pero bueno. Aquí les quiero compartir en la pantalla que pueden ver que en la comunidad evangélica hay rap, hay pop, hay, por ejemplo, música ranchera, hay duranguense, hay metal. También hay algo que se llama los premios ARPA. Los premios ARPA aquí en México nacieron de una idea en Estados Unidos que se llama los premios Paloma o los Dove Awards. Los premios Paloma ya tiene, aquí yo les puse el logo de 50 años, ya tienen mucho tiempo que se han hecho. Y aquí en México, aquí les puse 2 logos, uno del 2009 y el último que tenemos del 2019, porque el del 2020 pues va a ser virtual. Y bueno, regularmente es un evento de gala, como ustedes pueden ver, o si alguna vez han visto los Grammys o los Oscars, donde hay una alfombra roja y van pasando los artistas y después se les da el Oscar, pues es algo parecido en las categorías, pero aquí se les da un arpa. Porque está referido al arpa de David, que es un personaje de la Biblia que adoraba a Dios con su arpa. Entonces aquí pueden ver cómo es un evento muy importante. Yo en mi trabajo de campo yo pude ir algunas veces a estos premios. Pueden ver ustedes aquí las fotografías y es realmente muy interesante de ver. Número 9. La modificación de los servicios de culto. Vemos que también es muy importante cómo los servicios de culto están siendo modificados. Hay un cambio del lenguaje. Hay un cambio. A veces, por ejemplo, ya no se les dice la predicación, ¿no? O que antes se usaba mucho, o el pastor. En algunas iglesias evangélicas se está diciendo, ahora vamos a pasar a la conferencia del doctor, ¿no? Por ejemplo, el doctor Alducin, que es más o menos famoso. Entonces, hay un cambio de lenguaje. En algunas sigue llamándose conferencia del pastor o solamente de speaker, ¿no? O sea, no se anuncia con un título previo. Y bueno, vemos aquí que hay elementos electrónicos tales como efectos de sonido y luces. Las iglesias se han vuelto más atractivas interna. La idea es que todo esto corresponde a un cambio en la forma en la que la iglesia quiere ser proyectada en el mundo y un cambio en la visión del evangelismo. Aunque siguen mandando las iglesias gente afuera a evangelizar a las calles y sobre todo también a muchas partes en el mundo como el trabajo misionero, en las ciudades lo que está pasando es que la iglesia se convierte en algo más atractivo para que la gente empiece a entrar por su propia voluntad y la gente de la iglesia no tenga que salir y estar invitando casa por casa o cosas de ese tipo, sino que hacer la iglesia atractiva para que la gente quiera entrar. Esto a veces pues ha traído diferentes también ventajas. Algunas de las cosas es que algunas veces han gastado más en las cosas exteriores o en las cosas materiales que realmente en el fundamento de la fe. Hay muchas críticas en torno a que se gasta más en mobiliario o en luces que en ayudar a los necesitados o en realmente, pues sí, realmente servir a la comunidad. Y también hay algunas iglesias que han deformado esta visión. Esto también se tiene que decir. Una vez el profesor y yo, además Ferrer y yo, estábamos muy preocupados porque la propaganda que vimos con estilo, gente con estilo como tú.
Una iglesia con estilo, para gente con estilo como tú. Entonces decíamos, no, pues no tenemos estilo, no vamos a poder entrar. Pero entonces nosotros pensábamos que este tipo de estrategias, y decía aquí, ven a conocer nuestra nueva cafetería, nuestras nuevas instalaciones, están vinculadas también para sectores económicos altos. Hay diferente variedad de iglesias, pero este tipo de iglesias que hace este tipo de propagandas está diseñado para alcanzar, para evangelizar a la gente que tiene mucho dinero, porque una persona que tiene mucho dinero tiene que sentirse realmente muy atractiva para que, con mucha atracción, más bien es la palabra, para querer entrar a esa iglesia. Entonces, así como se pudiera anunciar un club, se puede anunciar una iglesia. Y es triste, algunos dicen es que no es la manera, ¿no? Dios siempre es el mismo. Y entre la comunidad evangélica hay mucha diversidad de cosas, pero yo solamente les quiero decir que hay una modificación importante en los servicios de culto desde la iglesia más pobre hasta la más rica. Y esto es algo que ustedes tienen que saber. Y bueno, la última estrategia, que es la número 10, es esta nueva infraestructura. Puse esta frase: ponte los jeans, disfruta del café y las donas gratis y pásalo bien en nuestro lobby. Queremos que te sientas cómodo. Esta es una frase que saqué de una de las propagandas y regularmente pasa en iglesias que son muy grandes. En México no podemos hablar de mega iglesias. Eso es algo importante de especificar. Tenemos que ser cuidadosos con la categoría mega iglesia, porque una mega iglesia está en construcción en México, pero ahora no. Mega iglesia podemos hablar que hay en Corea. Por ejemplo, en Corea, que hay 70,000 miembros en una iglesia. Eso es una mega iglesia. Aquí en México, que hay 7,000, 8,000, son en construcción, en proceso, pero no se puede hablar de una mega iglesia ya formada, porque una mega iglesia se puede hablar de Estados Unidos, de Corea, de muchos otros países, pero en México todavía no, por el número de fieles. Pero tenemos varios casos. Aquí les puse el Centro Cristiano Calacuaya, que es el que está en medio y que se ven muchas personitas chiquitas. El Centro Banamex, que era rentado anteriormente por Casa sobre la Roca. Aquí era muy interesante porque en esto de la estrategia anterior, había un culto para gente adulta donde tocaban saxofón, la luz era amarilla, muy adulto, y había otro donde había luces de colores, había gente vestida de brillantes y era para jóvenes, ¿no? Entonces, y aquí tenemos también el Palacio de Lecrillón, que regularmente es rentado por la iglesia del doctor Alducin, que es como más vida abundante. Hay ahora también más vida, tiene más, es también muy grande, está creciendo mucho, pero ellos tienen otros lugares. Y bueno, para terminar esta parte, y les quiero dejar esta pregunta. Esta pregunta yo la tomé de un folleto y me pareció que es como muy clave. Creo que resume por qué la comunidad evangélica está cambiando. Y dice, ¿por qué no hacer de la fe también parte de nuestra experiencia emprendedora? Es decir, hay un cambio del paradigma de la comunidad evangélica, de los creyentes, es decir, bueno, yo soy creyente, pero también puedo emprender, también puedo hacer un negocio. Tenemos, por ejemplo, aquí un manual de administración en la fotografía. Tenemos una diversidad muy, muy grande. Y bueno, la comunidad evangélica está en un proceso financieramente sostenible, conformada por estas agencias diversificadas que son los ministerios y evidenciando el giro potencial del sistema religioso. La comunidad evangélica es una de las de mayor crecimiento
no solamente en México, sino en América Latina. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué están creciendo? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo este grupo que otros grupos no? Y bueno, quizás en otra ocasión podamos hablar, porque la gente siempre seguirá añadiéndose a un grupo religioso a otro, porque es algo que en vez de reducirse se va a incrementar al conforme pasen los años. Entonces, esto es algo que es, espero que hasta aquí hayan quedado más o menos claras o claras las estrategias de la... Escríbanme a mi correo, yo les dar esta presentación aquí al equipo del diplomado. Aquí está Jesús ayudándome, así que denle las gracias también. Y aquí en esta parte yo les voy a mandar este contacto. Si alguien también quiere el libro, me puede escribir, les puedo dar el precio. También el doctor Masferrer tiene ahí en su cubículo, ahora está cerrado, yo se los puedo enviar a su casa, entonces me pueden escribir y podemos ver. Entonces espero que este tema sea útil o también para ampliar su conocimiento sobre la diversidad religiosa. Y pues hasta aquí yo me despido y pues muchas gracias. Hasta luego.